el tema de este día es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Lo leímos hace rato en Mateo 16, versículos del 13 al 19. Y recordando nuestra lectura, dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y recordando, oyendo un poco a contexto de este pasaje, cuando está aconteciendo esto, Jesús ya había hecho una serie de milagros, ya había caminado sobre el mar, sobre el agua, ya habría alimentado a 5,000 y a 4,000 respectivamente, ya había sanado a enfermos. Es el contexto de este pasaje. Y los discípulos también no seguían las tradiciones judías, sino que recuerden que Jesús llegó a cambiar las cosas. Y como los discípulos no seguían las tradiciones judías, a los escribas y a los fariseos esto no les agradaba. Y es por eso que Jesús dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su mente no me recuerda. Y estas palabras de ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Han estado en los últimos días en mi mente, porque en varones hemos visto la doctrina y estuvimos viendo lo que fue el Espíritu Santo. Y esta frase que Pedro dice de tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, es algo que Dios le reveló a Pedro. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, pidiéndote como siempre que seas tú quien habla en nuestros corazones, que tu Espíritu guíe, Señor. Permítenos poner atención, Señor, a tu palabra, a tu mensaje, Señor. Y sobre todo, pidiéndote siempre que en esta tu iglesia haya una sana doctrina, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay dos preguntas particulares que salen de este pasaje. La primera es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y quiero imaginar este pasaje de Jesús con sus discípulos. De seguro fue un tiempo como el que muchos tuvo Jesús con ellos. Él, estando con sus discípulos, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? Y empiezan a decirle: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta. Pero, siguiendo yo imaginándome en esta escena que Jesús tuvo, quizá alguno dijo: dicen que eres falso, dicen que eres un sanador, dicen que no es cierto lo que tú estás diciendo y haciendo. No lo sé, la Biblia solo menciona las cosas. Pero ¿por qué menciono esto y por qué me llama la atención esta pregunta? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque hoy en día, nuevamente, Dios, Jesús te hace esa pregunta. ¿Quién dice en tu trabajo qué dicen que es Jesús? ¿Qué dicen que es Dios? En tu escuela, en tu universidad, en tu secundaria, ¿qué dicen de Jesús? ¿Qué dicen de ti de que eres cristiano? Con tu familia, con tus familiares, ¿qué te dicen a ti de que eres cristiano?
Hoy en día vivimos en una sociedad que, para lo que la sociedad es correcto, la Biblia menciona que no es lo adecuado y no es lo correcto. ¿Sí me doy a entender? Hay cosas que hoy en día la sociedad las maneja como correctas. Y sabemos que la Biblia es clara en cosas que no debemos hacer y en cosas que no debemos creer, practicar, etc. El censo del año pasado, del 2020, menciona que el número de personas que no tienen religión se duplicó. En el 2021 o a principios del 2020 era el 4.7% de la población en México y hoy es del 8.1% de la población que se dice que no tiene religión. ¿Y por qué menciono esto? Porque a lo mejor son personas con las cuales muchos convivimos y por eso es de ¿qué dicen la gente del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de Dios? Estamos viviendo una pandemia y al principio de esta pandemia todos, cristianos, etcétera, orábamos, buscábamos a Dios. La ciencia, hermanos, la ciencia está debatiendo lo que la Biblia dice. La ciencia busca quizá que nosotros no estemos seguros de lo que creemos. Pero también la ciencia, hermanos, no sé si han escuchado, la ciencia está demostrando que hay cosas que son verdad, que sabemos como cristianos que la Biblia es la verdad. Continúa el pasaje y una segunda pregunta que hace Jesús a sus discípulos y dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Los discípulos le respondieron. Mejor dicho, Pedro le respondió. Pero yo les pregunto a ustedes como iglesia, hermanos, y quiero escuchar. Iglesia Bíblica El Sembrador, ¿ustedes quién dicen? ¿Quién es Jesús? Quiero escuchar. ¿Qué es Jesús para ustedes? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? Todo lo que están comentando es cierto. Es cierto porque lo hemos visto. Pero hermanos, de lo que se dijo, príncipe de paz, protector, salvador, nuestro Dios, todo lo que ahorita estamos escuchando y con lo que muchos tienen en su corazón, ¿lo estamos viviendo? ¿Lo creemos en verdad? ¿Lo demostramos en la semana? Mencionaba que la sociedad cambia algunas cosas que para hoy están bien. Y muchas veces esa sociedad como jóvenes ocasiona presiones para hazlo, está bien, es correcto, estás en la edad, no pasa nada. O para nosotros en el trabajo, los hermanos de la iglesia no están aquí, no te ven, puedes hacerlo. ¿Y ustedes qué dicen quién es Jesús o qué soy? Hace algunas semanas, en uno de los estudios que teníamos en esta iglesia, una persona comentaba, ¿y cómo me acuerdo? Por lo siguiente. Comentaba que por su medio, por el área donde trabaja, etcétera, por el medio en cual se envuelve, le era complicado, le era difícil dejar de decir malas palabras. Y se entiende, hermanos. Y ese día comenté erróneamente. Y yo dije, en lo personal, no me cuesta decir malas palabras, no digo malas palabras. Y dije, estoy batallando con mi carácter. Al siguiente día, llegó a mi mente eso que dije. Y estando de joven, en la secundaria, en la prepa, cuando iba con mis papás, íbamos a un club deportivo, íbamos al Alfa.
Y entré a un área donde, bueno, los caballeros se rasuran. Voy entrando y atrás de mí viene un amigo, un compañero de ese tiempo, y me avienta agua fría por la espalda. Dije 2 o 3 palabrotas que se me vinieron a la mente al siguiente día de lo que dijo el hermano. No me di cuenta, en la esquina estaba mi papá, se estaba afeitando. Solamente volteó y me dijo: Orlando. Mi cara de vergüenza. Hermanos, ¿y saben qué es lo peor? Por eso yo que me acuerdo de eso que el hermano comentó, que en la prepa o en la secundaria, cuando pasó eso, yo estaba viniendo a la iglesia. Vivimos, demostramos que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Y por eso es que me ha estado dando vueltas esta palabra de: ¿y ustedes quién dicen que soy? Nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos. Continuando con nuestra lectura en Mateo. Y antes de seguir viendo y entrar de lleno en este pasaje, quiero recordar 2 pasajes de este mismo capítulo 16. Y el primero está en Mateo 16, versículo 1. Y el título de este pasaje es la demanda de una señal milagrosa. ¿Y qué dice Mateo? Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les demostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Como mencionaba, antecedente a estos pasajes, Jesús ya había estado haciendo milagros, sanado a enfermos, alimentado. Y los fariseos y saduceos querían probar a Jesús, pero sobre todo querían demostrar esa autoridad que él tenía, y le pedían, le exigían una señal milagrosa. Y hermanos, quiero explicar esto de 2 formas, y no sé si nos ha pasado o les ha pasado. La primera: muchas veces en donde estamos, en nuestra área de trabajo, en nuestro entorno, etcétera, hay hermanos, hay personas, amigos, que nos dicen: ¿eres cristiano? ¿Tienes a un Dios vivo? Demuéstramelo. Dime qué cosa ha hecho por ti espectacular. ¿Es cierto que existe tu Dios? Quiero verlo. No sé si me doy a entender con este punto. Y a veces lo mejor es callar. ¿En qué sentido? Si tienes una base bíblica para explicar, hazlo. Pero ¿por qué digo que a veces lo mejor es callar? Porque hemos visto, cantamos, leemos que Dios es quien nos escoge. El Espíritu Santo es quien nos enseña a ver y nos muestra lo que Jesús ha hecho por nosotros y nos hace entender esa salvación. No sé si me doy a entender con este punto en cuanto al tema de que nos piden a veces las personas: ¿tienes un Dios fuerte? Pues quiero ver un milagro. El segundo punto en este sentido de la actitud que tomaron los fariseos va en nuestra propia esencia. Muchas veces como cristianos, hermanos, como jóvenes, como adultos, como matrimonio, muchas veces le decimos a Dios: Dios, si me das esto, leeré tu Biblia. Dios, si me concedes esto, seré fiel cada domingo. Dios, si me das esta oportunidad, ese trabajo, este viaje. No sé si doy a entender el punto, hermanos. Muchas veces nosotros pedimos una señal a Dios para nuestra vida. Hermanos,
No está mal pedir, pidámosle, pero no condicionemos a Dios. ¿Y saben qué es lo peor? En muchos de los casos, o en algunos casos, que si Dios no nos lo concede, nuestra actitud es de: me alejo, dejo de ir a la iglesia, me desanimo, dejo de estar participando, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Recordemos el punto. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Los fariseos, al principio de este capítulo, demandaban una señal, un milagro para demostrar la autoridad. Muchas veces en nuestras vidas podemos pedirle eso a Dios, una señal, un milagro. Y si eso no ocurre, ¿cuál es nuestra actitud, hermanos? Tengamos cuidado en esa actitud que podamos tener. El segundo, Dios nos enseña y nos guía en Hebreos 13:5 y dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Mencionaba que pedimos una señal a una necesidad, a una petición. Y en Hebreos nos dice: estén contentos con lo que tienen. Y quizá este versículo habla de posesión material, posesión económica, dinero. Pero quiero enfocarme en el sentido de: estén contentos con lo que tienen. Hermanos, tengamos lo que tengamos, sea poco, sea mucho, sea la situación en la que estemos, lo he comentado. Dios sabe por qué nos pone ahí, pero estemos contentos. Más que contentos, tranquilos y confiados en que es la voluntad de Dios. Y no me refiero a estar contentos con tema de conformismo, ni con tema de conformarnos, valga la redundancia, con lo que, en donde estemos, sino tiene que ser un tema de no afanarnos, un tema de confiar en Dios, un tema de entender que Él proveerá todo lo que tenemos y lo que necesitamos. Pero ¿qué dice más adelante Hebreos? Dice: estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. En la Nueva Versión Internacional y Reina Valera dice: nunca te dejaré, no te desampararé. Sea la situación que estés, hermano, estas son las promesas de Dios. No te fallaré, no te dejaré, no te desampararé. Y adelante de ese versículo dice: porque el Señor es quien nos ayuda. Y este versículo, hermanos, de Hebreos, viene de la mano de Deuteronomio. Recordamos Deuteronomio 31:18: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y quiero compartir un versículo más con ustedes, hermanos, en Levítico. Dice: viviré entre ustedes y no los despreciaré, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y hermanos, muchas veces olvidamos eso, que Jesús, que Dios está entre nosotros, camina entre nosotros, que está contigo. Hermano, ¿quieres un milagro? ¿Quieres una señal? Dios está entre nosotros, camina entre nosotros, siempre está contigo, es la promesa que Dios te ha hecho. Por eso debemos de demostrar quién es Jesús en nuestra vida. Continuando con el siguiente pasaje de Lucas, antes de llegar a la pregunta que Jesús hace, el siguiente pasaje habla de una una enseñanza engañosa. Y en algunas versiones el título de este pasaje es La levadura, enseñanza engañosa de los fariseos. Y dice así, en Mateo 6:16, 9 al 12: ¿todavía no entienden?
¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas que sobran con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y los saduceos. Menciona, todavía no entienden, no entendemos. Esta pregunta de no entendemos viene a mi mente lo que a veces comentamos y muchas veces decimos: entendamos y aceptemos que es la voluntad de Dios, no la nuestra, no a como nosotros queremos que sean las cosas. Y eso de no recuerdan, en el pasaje leímos: ¿no recuerdan que alimenté a 5,000, que alimenté a 4,000 y lo que sobró? Muchas veces le pedimos a Dios señales, cosas grandes, cosas espectaculares para nuestra vida, y cuando no se nos conceden es muy fácil quizá olvidarnos o ser constantes. Y Dios te dice: ¿no recuerdas todas las bendiciones que te he dado? ¿No recuerdas todo lo que he hecho por ti? Y mencionaba al principio, estamos a unos días de recordar la Navidad. Jesús te dice: ¿no recuerdas que yo te escogí para que fueras mi hijo, para que tuvieras salvación? Y menciona más adelante el pasaje: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los sacerdotes, que son enseñanzas engañosas. Hermanos, estemos atentos, estemos alertas de las falsas doctrinas, de lo que la sociedad pide, que piensan que está bien, incluso gobiernos. Hermanos, estemos atentos, tengamos cuidado de las falsas enseñanzas, incluso con el círculo de amigos, con el compañero de trabajo, con lo que vemos, con lo que escuchamos. ¿Y cómo podemos tener cuidado a todo esto, a estas falsas enseñanzas? ¿Qué dice Hechos 5:42? Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Hermanos, queremos tener una buena enseñanza, queremos detectar esas falsas enseñanzas. La invitación es que no solo los domingos, sino que día a día estemos aprendiendo, día a día, ¿por qué no estemos enseñando? Día a día estar meditando, hermanos. Solamente así podremos tener cuidado con esas falsas enseñanzas. Y hermanos, tenemos una promesa en Juan 14:25. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es Dios, hermanos, quien te alcanza. Es Dios quien te busca. Dios quien te muestra todo lo que Él ha hecho por ti, hermanos. Y llegamos al pasaje que estamos en esta tarde. ¿Ustedes quién dicen que soy? Que es la declaración de Pedro acerca de Jesús. Y en Mateo 16 menciona: entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Hermano, hoy Jesús te pregunta, nos pregunta como iglesia: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Unas palabras acertadas, unas palabras con tanta verdad.
Y en la versión Reina Valera menciona que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mucho hemos escuchado de Cristo, de Jesús, y quiero compartir solamente para terminar 2 versículos de quién es Cristo. El primero está en Gálatas 1, del 15 al 16, y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Este versículo de Gálatas es referente a Pablo y habla referente a su conversión. Recordemos que cuando Pablo iba camino a Damasco, se le apareció la luz y era el mismo Jesús que le preguntaba: ¿por qué me persigues? Recordemos que Pablo quería destruir la iglesia, violentaba a los primeros cristianos de ese entonces. ¿Quieres otra versión de este versículo? Es el mismo versículo y dice: pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió no le pedí consejo a nadie. ¿Quién es Cristo? Primero dice que Dios fue escogido y elegido por Jesús, Dios y Jesús. Dios te ha escogido a través de su Hijo Cristo Jesús para que le sirvas. Ese es el Cristo que tenemos. El Cristo que tenemos te invita a servirle. No solamente en esta tu iglesia, día a día en casa, como hijo, como esposo, como esposa. Llama la atención que, recordando y siguiendo el pasaje de la conversión de Pablo, Ananías, cuando se le dijo: ve y busca, Ananías, me imagino que dijo: ¿en serio? ¿Quieres que lo vaya a ver? ¿No has escuchado todo lo que ha hecho? Todo lo que dice, todo lo que hace. ¿Sabes quién es? Y la respuesta es: ve, porque es instrumento para mí. Hermanos, ese Cristo que tenemos te escoge, te elige, porque somos instrumento de Dios. El segundo aspecto que quiero ver de estas palabras de Pedro, de tú eres el Mesías, el Cristo, están en Efesios. Y dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Hermanos, ese Cristo que Pedro mencionó, ese Cristo quiere habitar en tu corazón. ¿Lo estás dejando estar en tu corazón? Ese mismo Cristo quiere que confíes en Él. ¿Estamos confiando en Él? Esas palabras, esa verdad de Pedro quiere que seamos instrumentos, pero también quiere que lo dejemos vivir en nuestro corazón. Y este mismo versículo, en traducción al lenguaje actual, dice: también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Al decir
eres Cristo, estamos aceptando, estamos creyendo y estamos decidiendo confiar en Cristo y en Dios, hermanos. Ese es el Cristo, con las palabras que Pedro reveló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este día, hermanos, hemos visto que debemos estar contentos con lo que tenemos. Tengamos cuidado de pedirle alguna señal milagrosa a Dios. Sabemos que lo hace, pero no lo condicionemos. Tengamos cuidado de que si no nos concede alguna petición, nuestro ánimo no decaiga, de que no sigamos sirviendo. También hemos visto que, como los fariseos, tenían falsas enseñanzas, y la invitación, hermanos, es a día estar firmes, día a día estar velando y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y sobre todo, la verdad de Pedro a la pregunta de Jesús de ¿ustedes quiénes son? Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y esta declaración de Pedro, hermanos, Cristo, a través de esa declaración, Él te elige para servirle y Dios te muestra quién es su Hijo. Y también Dios pide que Jesucristo viva en nuestros corazones y que tengamos confianza en Él. Y la pregunta este día, hermanos, es: ¿y tú quién dices que soy? Si tú dices: es mi Salvador, mi protector, es mi todo, lo amamos, lo cantamos, ¿lo estamos demostrando? ¿Lo estamos predicando? Creo que no hay mejor predicación que nuestro comportamiento y nuestro testimonio. Y la invitación con esas palabras de Pedro es: de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que vivamos eso en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermanos. Y en estas fechas, quizá estando en Nochebuena, Navidad, en casa, si alguien te pregunta, estando en esas fechas o en estos días en el trabajo, en la escuela, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Que podamos contestar con nuestro comportamiento, hermanos. Si gustan, pongámonos de pie para terminar este tiempo, por favor. Inclinemos nuestro rostro para terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu iglesia, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, como lo sabemos y nos has recordado, no solo este día, sino en diferentes ocasiones, tú nos has escogido. Tú nos has hecho tus hijos, Señor, y tú nos has dado salvación, Señor. Te damos gracias porque a través de esas palabras que Pedro dijo de que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos permites recordar que como Cristo, en esta Navidad quieres que recordemos tu nacimiento, pero también quieres que recordemos que tú deseas estar viviendo día a día en nuestros corazones. Y que tú deseas, Señor, que demostremos eso que somos al confiar y al decidir entregarte nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, nos sigas dando fortaleza, sabiduría, prudencia, paciencia, humildad, tacto, para seguir haciendo las cosas como tú nos pides, Señor. Abre nuestros corazones, Señor,
que tú sigas guiándolos. Y si hay algo que tengamos que seguir cambiando, Señor, te rogamos que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, también a no tener una actitud de decirte o pedirte que queremos alguna señal milagrosa para creer en ti, Señor. Ayúdanos a tener un buen ánimo en esta tu iglesia, Señor, a seguir constantes, a seguir firmes, Señor, a seguir sirviéndote. Y sobre todo, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque eres un Dios vivo. Te rogamos que ahorita que salgamos, Señor, nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y seguimos pidiéndote por las hermanas que están en su retiro, Señor. Tráelas con bien y permítelas estar gozosas, Señor. Ponemos esta tu iglesia como siempre en tus manos. Que se siga haciendo tu voluntad, Señor, y clamamos que sigamos teniendo sana doctrina, Señor, y que sigamos siendo luz, Señor, y que busquemos siempre tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.